Hola mi gente hermosa, hoy día les traigo una noticia de la política. Según el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, él menciona que la economía crece no por el gobierno, sino a pesar del gobierno. ¿Qué hay detrás de esta frase? Walter Gutiérrez, una figura respetada en el ámbito político y social, no se anduvo con rodeos al criticar a la presidenta Dina Boluarte. En una entrevista con Canal N, afirmó que los logros macroeconómicos que la mandataria ha estado celebrando, como la estabilidad de la moneda, la inflación controlada, las reservas internacionales y el superávit comercial, no son mérito suyo, sino del Banco Central de Reserva, BCR, y sobre todo del sector privado. Gutiérrez fue contundente: la economía crece no por el gobierno, sino a pesar del gobierno. ¿Qué significa esto? Que el crecimiento económico que estamos viendo no es el resultado de las políticas de Boluarte, sino de la resiliencia y fortaleza de las empresas y emprendedores, que a pesar de las dificultades han logrado mantener al país a flote. Un ejemplo claro es el récord en el sector agrario, que ha sido clave para sostener las exportaciones, pero según Gutiérrez, esto no es gracias a las políticas del gobierno, sino a pesar de ellas. Y la verdad sí, mis amigos, Dina Boluarte se jacta que la economía del país está creciendo gracias a ella, pero la verdad no es gracias a ella. ¿Cuánto más podría crecer la economía si el gobierno realmente apoyara al sector privado en lugar de ponerle trabas? Es algo para pensar. Otro punto que Gutiérrez tocó con mucha claridad fue la salida de José Arista como ministro de Economía y Finanzas. Arista desde el principio había calificado a este gobierno como débil, y su salida no hizo más que confirmar esa percepción. Según el ex defensor del pueblo, Arista dejó un legado preocupante, un déficit fiscal récord y una falta de acción frente a iniciativas legislativas que en lugar de ordenar generaron más caos económico. Pero no todo es pesimismo. Gutiérrez se mostró optimista con el nuevo ministro de Economía, José Salardi, quien ya tuvo experiencia en el gabinete de Martín Vizcarra. Aunque le dio el beneficio de la duda, también dejó en claro que el éxito de Salardi no solo depende de él, sino de un gobierno que hasta ahora ha demostrado más inacción que liderazgo. Aquí les pregunto, ¿creen que un cambio de ministro es suficiente para enderezar el rumbo económico del país, o hace falta un cambio más profundo en la forma en que se maneja la economía? Aquí es donde las cosas se ponen más intensas. Gutiérrez criticó duramente a Boluarte por dejar en el limbo la autógrafa de ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia. Esta ley, que había sido aprobada por el Congreso en diciembre pasado, fue devuelta con observaciones por el gobierno y desde entonces no se ha movido. ¿Por qué? Según Gutiérrez, no hay voluntad política para resolver el problema. Y esto no es un tema menor. La demora en la aprobación de esta ley ha permitido que presuntos integrantes de bandas criminales sean liberados por no haber sido capturados infraganti. Incluso se mencionó el caso de Freddy Hinojosa, vocero presidencial, implicado en un escándalo de corrupción en el programa Caliwarma, cuya solicitud de detención preliminar fue rechazada. ¿Les parece justo esto? A mí no. Gutiérrez recordó que si hubiera voluntad política, el artículo 118 de la Constitución permitiría resolver este tema en 24 o 48 horas, pero al parecer esa voluntad brilla por su ausencia. Aquí les dejo una pregunta incómoda: ¿por qué creen que el gobierno no quiere avanzar con esta ley? ¿Será que hay intereses ocultos que no quieren que se aplique? Finalmente, Gutiérrez habló sobre la permanencia de Boluarte en el cargo hasta 2026. Según él, la presidenta aún tiene una pequeña pero clara oportunidad de enderezar el rumbo. ¿Cómo? Pues formando un gabinete que impulse el crecimiento económico y articula todas las fuerzas políticas. Además, destacó la importancia de llevar al país a un proceso electoral transparente y limpio, pero para lograrlo se necesita más que palabras, se necesita acción. Aquí es donde yo les pregunto, ¿creen que Boluarte está a la altura del desafío o piensan que ya agotó sus oportunidades? La verdad es que el tiempo se está acabando y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para el futuro del país. Lo que estamos viendo no es solo un debate sobre cifras económicas o leyes atascadas. Esto es un reflejo de un gobierno que parece más interesado en aparentar que en actuar. La economía puede estar creciendo, pero ¿a qué costo? ¿Y qué pasa con la inseguridad ciudadana, la corrupción y la falta de transparencia? Y recuerda, si te gustó esta información, no olvides dejar tu poderoso like y suscribirte a mi canal para más noticias así. Muchísimas gracias por llegar al final del video. Nos vemos en un siguiente video. Bye.